Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual y análisis riguroso de múltiples perspectivas sobre la información que tenemos ante nosotros. Normalmente, cuando pensamos en la soberanía y la seguridad de un país, pues imaginamos elementos sumamente tangibles. Claro, lo físico, pasaportes, aduanas. Exacto, aduanas, fronteras delineadas en un mapa, pero hoy la verdadera frontera nacional no está hecha de concreto ni de alambre de púas. Está tejida con cables de fibra óptica y redes de quinta generación. El tema que nos convoca hoy es el despliegue del 5G en Costa Rica. Vamos a analizar cómo este país centroamericano se ha convertido casi de la noche a la mañana en el epicentro de una guerra tecnológica, legal y geopolítica entre las superpotencias mundiales. Y es un caso fascinante, porque nos obliga a mirar más allá de la tecnología en sí misma. O sea, estamos hablando de una disputa donde convergen Washington y Pekín, legisladores locales envueltos en escándalos. Bastantes escándalos, por cierto. Así es, empresas estatales históricas y hasta un expresidente galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Fíjate que el tablero perfecto de la geopolítica moderna. Y por eso, la pregunta central que vamos a diseccionar hoy es la siguiente. ¿Es la exclusión de la empresa china Huawei del 5G costarricense una medida necesaria y legítima de ciberseguridad, digamos, para limpiar la corrupción interna e institucional? ¿O estamos viendo en realidad una imposición geopolítica que sacrifica la neutralidad tecnológica y la autonomía del país? Exactamente. Y para dejar claras nuestras posturas desde el principio, yo sostengo que las acciones del gobierno, incluyendo el polémico decreto ejecutivo y las recientes denuncias penales, son respuestas fundamentadas. Son urgentes ante un entorno de profunda opacidad, posibles sobornos, lo que legalmente tipificamos como cohecho propio, y un oligopolio tecnológico que amenazaba directamente la seguridad de los datos nacionales. Y yo lo abordo desde una perspectiva diametralmente opuesta. Sostengo que todo este proceso es una politización de decisiones netamente técnicas impulsada por la coacción extranjera. Se ha utilizado el sistema legal interno y una diplomacia de mano dura para obligar a Costa Rica a alinearse en una guerra comercial que le es completamente ajena, y en el camino sacrificando su soberanía y su competitividad económica. Acaba de aterrizar en Costa Rica. Llevan tiempo, sí. Llevan 17 años operando. Han construido la inmensa mayoría de la infraestructura de las redes 3G y 4G del ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad. Esto ya no es una relación comercial estándar, es una dependencia estructural profunda. Pero esa dependencia... Deja que termine este punto porque es clave. Las propias alertas de la auditoría interna del ICE señalaron deficiencias gravísimas a lo largo de los años. Contrataciones bajo demanda, uso sistemático de excepciones para evitar concursos públicos y adjudicaciones recurrentes a un oferente único. La auditora advirtió que esta predominancia estaba generando un entorno similar al de un oligopolio tecnológico. Ante esta vulnerabilidad, el decreto ejecutivo de agosto de 2023 funciona como un filtro de seguridad válido, al exigir a los proveedores provenir de países firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Ya. Y cuando vemos la reacción visceral de ciertos sectores políticos para tumbar este decreto, la denuncia penal de diciembre de 2024 cobra todo el sentido del mundo. Comprendo el énfasis en la auditoría, de verdad que sí, pero el enfoque principal debe estar en el impacto material, técnico y soberano de estas decisiones. Si analizamos la infraestructura fríamente, Costa Rica tiene dos opciones para implementar el 5G. La primera es el modelo non-standalone, que básicamente utiliza la red 4G existente de Huawei y le agrega equipos de quinta generación. Es mucho más barato y la implementación es rápida. Pero arrastra los problemas del 4G. Un momento. La alternativa, que es la que fuerza el gobierno con su decreto, es el modelo standalone. Esto requiere construir la red, los servidores y los centros de datos completamente desde cero. Retrasar el 5G por forzar este modelo le está costando al país, según datos del propio regulador, la SUTEL, $1.400 millones anuales. Fíjate en esa cifra. Es una cifra enorme, no lo discuto. Además, el Convenio de Budapest no es un estándar técnico neutral, es una barrera ideológica. Y la prueba irrefutable de que esto no es una limpieza anticorrupción interna es la intervención directa de Estados Unidos, que ha cancelado visas a diestra y siniestra para forzar la mano de Costa Rica.
Espera, déjame hacer de abogado del diablo o al menos ponerme en los zapatos del oyente promedio. Si yo escucho que retrasar el 5G nos cuesta $1.400 millones al año en competitividad, instintivamente pienso que el gobierno está cometiendo un error económico terrible. Exacto. Es que no se puede justificar fácilmente. La SUTEL y la academia han sido súper claras. Al bloquear la opción non-standalone, dejas al país rezagado en sectores clave. Suena muy lógico en papel, sí, pero si miramos la mecánica técnica detrás de esas dos opciones, la historia cambia drásticamente. Para que nuestra audiencia lo visualice, digamos el modelo non-standalone que defienden los sindicatos y que tú mencionas como pragmático, es como poner el motor de un Ferrari, que sería el 5G, en el chasis de un carro modelo 2010. Ujú. Ese chasis viejo sería la red 4G heredada de Huawei. Sí, el carro va a andar, ¿verdad? Y te va a salir más barato hoy. Pero el chasis viejo limita la velocidad real y, lo más importante, arrastra todas las vulnerabilidades de seguridad del sistema antiguo. Entiendo la analogía, pero la seguridad Es que el 5G no se trata solo de descargar películas más rápido, o sea, hablamos de latencia ultra baja para telemedicina, redes eléctricas inteligentes, vehículos autónomos. El standalone exige construir el Ferrari desde cero con un chasis nuevo y seguro. Claro. Si le vas a entregar el esqueleto nervioso de tus datos nacionales a una red, exigir que el proveedor provenga de un país que firme acuerdos internacionales contra el cibercrimen, como el de Budapest, es el mínimo indispensable. ¿Te refieres a la UCR? Exactamente. Un informe exhaustivo de la Universidad de Costa Rica señaló explícitamente que el decreto apoyado en el Convenio de Budapest no utiliza un criterio de ingeniería válido, o sea, no se basa en los estándares de interoperabilidad o de encripción de la SUTEL, politiza el proceso. Bueno, politiza... SINA no ha firmado el Convenio de Budapest y el gobierno lo sabía perfectamente al redactar el decreto. No están evaluando la calidad de los cortafuegos o la seguridad del código fuente de Huawei. Están aplicando un veto geopolítico de facto bajo el disfraz de un estándar legal. Ujú. Y ese veto, fíjate, tiene un costo inicial para el ICE de $289 millones en infraestructura desechada, dejándolos en una desventaja letal frente a operadores privados. Pero esa desventaja técnica y económica no ocurre en un vacío, o sea, no podemos aislarla. Cuando tienes un proveedor dominando la infraestructura por 17 años, no solo construyen antenas, construyen relaciones. Bueno, el lobby corporativo existe en todos lados. Sí, pero eso explica por qué cuando el gobierno intentó cambiar las reglas del juego con el decreto, vimos una reacción tan visceral y coordinada desde la Asamblea Legislativa. Aquí es donde la discusión, a mi parecer, debe transitar de las especificaciones de las antenas al comportamiento de los actores políticos. El oligopolio necesitaba mantener su posición. ¿Te refieres a las revelaciones sobre los diputados? Así es, hablemos de las reuniones que sacaron a la luz las investigaciones periodísticas. Tenemos a la diputada Johanna Obando, quien, casualmente, había presentado un proyecto de ley para promover la neutralidad tecnológica. Un proyecto que habría anulado el decreto gubernamental, ¿sí? Exacto. A ella se le documentó reuniéndose en un condominio residencial privado en Pavas con Shi-Heng Reng, conocido como Henry, el director de Relaciones Públicas de Huawei para la región. Horas después, otra diputada, Cintia Córdoba, llega al mismo lugar para reunirse con el mismo ejecutivo. No son reuniones en las oficinas de la Asamblea Legislativa con actas públicas, son encuentros furtivos. Y seguro vas a mencionar el caso de José Pablo Sibaja. Por supuesto, porque es quizá el más gráfico de todos. Sibaja era el secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales que evaluaba el decreto 5G. Y el país entero lo vio en un video, en una fiesta corporativa pagada por Huawei, vapeando y bailando. Bueno, sí fue... Agrégale a eso que 17 diputados aceptaron viajes a China pagados para visitar instalaciones. Plantéate esta analogía. Si un juez de la República se va de fiesta privada con los abogados de una empresa la noche antes de dictar una sentencia que define el futuro de esa compañía, nadie confiaría en el fallo. Claro, éticamente se ve mal. Cuando los legisladores aceptan viajes, asisten a fiestas exclusivas y tienen reuniones clandestinas mientras redactan leyes a favor de esa empresa, cruzan peligrosamente la línea hacia el cohecho propio.
Por eso el Ejecutivo presentó la denuncia penal. Disculpa, pero es imposible sostener esa línea argumental como prueba legal de corrupción. Y creo que debemos separar de manera quirúrgica la imprudencia ética de la criminalidad. Es un principio básico en cualquier democracia que los legisladores se reúnan con las partes interesadas. Pero no en condominios privados a puerta cerrada. Los diputados legislan sobre el mundo real. Como argumentó Obando, hablar con la industria de telecomunicaciones es parte de su trabajo. Ahora bien, ¿fueron prudentes las reuniones en un condominio en Pavas? Políticamente fue un desastre de relaciones públicas. Definitivamente. El video de Sibaja vapeando demuestra falta de decoro. Él mismo lo admitió y se disculpó. Pero un legislador bailando en una fiesta no es el mecanismo de un crimen. El contexto es el mecanismo. El cohecho propio no siempre es un maletín lleno de billetes debajo de la mesa. A veces es un ecosistema de favores, de acceso y beneficios, que condicionan la toma de decisiones de un funcionario público. Pero la ley penal exige un umbral mucho más alto que la simple percepción de un ecosistema. O sea, tiene que haber una prueba concreta de un quid pro quo material. Hasta el día de hoy, ningún diputado ha sido formalmente imputado en esa denuncia penal. Los procesos toman tiempo. Sí, pero el Código de Ética de la Asamblea permite investigar y sancionar estas conductas internamente. El plenario no ha avanzado con procesos de levantamiento de inmunidad porque, francamente, no hay evidencia de un pacto corrupto estructurado. Y si miramos la denuncia contra el ICE, el gobierno literalmente criminalizó un evento corporativo de abril de 2024 al que asistieron 70 funcionarios. Porque fue organizado y pagado por el proveedor. Intentaron catalogarlo como un fraude contra la hacienda pública. Convertir un almuerzo masivo de relaciones públicas en una acusación penal por estafa es utilizar el sistema de justicia como una arma de intimidación política. No es una exageración si observamos el patrón causal de los últimos 10 años. Esta no es una fiesta aislada, ¿eh? La propia denuncia penal detalla cómo el ICE, a lo largo de los años, en lugar de cobrarle multas millonarias a Huawei por incumplimientos, aceptó equipos adicionales como compensación. Son prácticas comerciales, discutibles, pero comerciales. Es un mecanismo clásico y sofisticado para arraigar aún más a un proveedor en la red matriz. Te doy equipos gratis, aumentas tu dependencia de mi tecnología y luego el costo de cambiar de proveedor se vuelve astronómico. Por eso el evento con 70 funcionarios, que incluía jefaturas clave, no puede ser visto como un simple almuerzo. Es una táctica de cooptación institucional. Me parece súper interesante que hables de cooptación institucional, porque hay una contradicción abismal en las acciones del gobierno. En esa misma denuncia penal, incluyeron a Ana Sofía Machuca, la auditora interna del ICE. La misma auditora que tú citaste hace un momento como la principal fuente de las alertas sobre el oligopolio. El gobierno está disparando cañonazos legales en todas direcciones, procesando incluso a quienes levantaron la mano. Bueno, hay que investigar a todos los involucrados. Y eso nos lleva a la verdadera raíz causal de todo este teatro. Las denuncias penales y el decreto no nacen de un deseo puritano de limpiar la política costarricense. Nacen de la coerción internacional. Estamos viendo a políticos locales convertirse en peones de una guerra de poder global. A ver, asumir que las acciones de la Fiscalía y del Ejecutivo son simplemente un mandato de Washington es restarle toda la agencia y soberanía al gobierno costarricense. La secuencia de los hechos no deja espacio para la imaginación, de verdad. Febrero de 2025. El debate sobre el decreto y el lobby de Huawei estaba en su punto máximo en la Asamblea Legislativa. El 4 de febrero aterriza en San José el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Una visita diplomática normal. En sus declaraciones oficiales, lanza una advertencia frontal. Estados Unidos identificará y sancionará a quienes colaboren con actores extranjeros que representen amenazas cibernéticas. Apenas 2 semanas después de esa visita, comienza una purga diplomática sin precedentes. A las diputadas Obando y Córdoba se les cancela la visa estadounidense, luego al diputado Francisco Nicolás, luego a la propia auditora Machuca. A Sibaja le prohíben la entrada al país. No estamos hablando de una coincidencia, o sea, estamos hablando de una represalia fulminante y calculada. Es un movimiento diplomático sumamente severo, no lo niego en absoluto, y el impacto para la política local es sísmico. Pero debemos analizar el mecanismo de esta decisión desde la óptica de la seguridad nacional del país emisor, en este caso Estados Unidos.
Una visa no es un derecho humano universal, es un privilegio otorgado por un Estado soberano. Estados Unidos tiene el derecho absoluto de controlar sus fronteras. Si el Pentágono y sus agencias de inteligencia han determinado que corporaciones como Huawei funcionan como extensiones de facto del aparato de espionaje chino, su política de contención es lógica. Lógica desde su imperialismo, claro. Bajo ese marco, cualquier funcionario de un país aliado que cabildee activamente a favor de la integración de esa tecnología en redes críticas representa una vulnerabilidad. Retirar una visa no es extorsión judicial, es aplicar consistentemente su propia doctrina de defensa. Con todo respeto, esa es una lectura peligrosamente aséptica de lo que en realidad es un acto de pura intimidación. Al reducirlo a un simple control fronterizo, omites el caso más grave de toda esta saga, el cual demuestra que esto no tiene nada que ver con seguridad técnica. Hablo de la cancelación de la visa al expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Sí, ese fue un punto muy tenso. ¿Cuál fue la amenaza cibernética que representó un hombre de más de 80 años? Ninguna. Su único delito fue publicar una crítica donde afirmaba que el gobierno estaba obedeciendo órdenes de Estados Unidos respecto al 5G. Arias no licita antenas, no asiste a reuniones en condominios en Pavas. Claro, él emitió una opinión. Exacto. Él simplemente ejerció su libertad de expresión para defender la autonomía histórica de Costa Rica. Y la respuesta de Washington fue arrebatarle la visa a él, luego a su hermano y luego a un magistrado de la Sala Constitucional. Más de 14 figuras castigadas sin el más mínimo debido proceso. Esto no es control migratorio. Es un mensaje mafioso. O se alinean o serán aislados. Las amenazas de muerte que reportó la diputada Obando tras este clima de hostilidad demuestran que la soberanía costarricense fue pisoteada. A ver, el caso del expresidente Arias es, sin duda, un punto de inflexión. Sancionar a la figura que desafió a Washington en los años 80 para pacificar Centroamérica carga un peso simbólico gigantesco, lo entiendo. Es un choque de trenes entre la diplomacia y la autonomía. Totalmente. Sin embargo, no podemos permitir que la indignación por la rudeza de la geopolítica estadounidense nos sirva como una cortina de humo, una cortina para blanquear las profundas deficiencias estructurales que Costa Rica permitió que crecieran en su propio patio. Si el ICE hubiera mantenido durante 15 años procesos de licitación transparentes y competitivos, si los legisladores hubieran mantenido un rigor ético impecable registrando sus reuniones en actas públicas y rechazando la hospitalidad corporativa, tal vez el país no habría estado en una posición tan vulnerable a la presión externa. Es un punto válido sobre la vulnerabilidad, sí. El decreto del 5G y las denuncias penales, aunque ocurran en medio de una tormenta geopolítica, revelan una necesidad real de limpiar la casa. Buscan proteger el interés público y garantizar que el sistema nervioso central del país no dependa de un monopolio con prácticas opacas. Bueno, mi conclusión frente a todo esto es que la cura ha resultado muchísimo más destructiva que la enfermedad. Bajo el estandarte loable de la ciberseguridad y la transparencia, Costa Rica ha sufrido una violación directa a su neutralidad tecnológica. No estamos hablando solo de un grupo de políticos avergonzados. O sea, estamos viendo el arquetipo clásico de cómo una superpotencia ejecuta una guerra subsidiaria en territorio extranjero. En este proceso, el país está perdiendo cientos de millones de dólares, está paralizando su salto tecnológico y ha expuesto a sus líderes a castigos arbitrarios. La incertidumbre jurídica sigue reinando porque el país no tuvo la fuerza institucional para resistir el peso de un conflicto que no le pertenece. Es un panorama complejo, sin duda. Creo que a pesar de nuestras diferencias sobre la necesidad del decreto o la gravedad de las acciones de Estados Unidos, hay puntos de convergencia importantes. Sí los hay. Ambos podemos estar de acuerdo en que la línea divisoria entre el cabildeo corporativo legítimo y la corrupción en nuestros sistemas políticos es un área gris que requiere regulaciones mucho más estrictas y modernas. Absolutamente de acuerdo. Y también coincidimos en una lección más profunda. Fíjate que la tecnología hace mucho tiempo que dejó de ser una cuestión de simple ingeniería civil. Las antenas, los cables submarinos y los centros de datos son, hoy por hoy, armas geopolíticas de primer orden. Exactamente. El caso del despliegue del 5G en Costa Rica nos sirve como un microcosmos perfecto de nuestra era. Nos muestra cómo la infraestructura tecnológica y la diplomacia internacional están hoy indisolublemente entrelazadas. Para quienes nos escuchan, la historia no termina aquí.
No, para nada. Los expedientes de auditoría que hemos mencionado, las medidas cautelares pendientes en los tribunales constitucionales y, digamos, el desarrollo futuro de las denuncias penales contienen aún más matices. Los invitamos a profundizar en esos materiales para que formen su propia conclusión. Porque las implicaciones de lo que se decidan en estos tribunales sentarán un precedente histórico sobre cómo interactúan los países pequeños con los gigantes tecnológicos. Así es. ¿Y eso nos devuelve al punto de partida de nuestra conversación? Tal vez es hora de aceptar que las fronteras de un país ya no se defienden en casetas de aduanas físicas, ni se vulneran cruzando un río. Quizás la verdadera soberanía hoy se define en la temperatura de una sala de servidores, en los protocolos de encriptación y de manera muy reveladora en quién tiene el poder de cancelar la visa de un legislador después de una reunión a puerta cerrada. Una soberanía invisible, pero más frágil que nunca. Gracias por este riguroso intercambio de ideas. Hasta la próxima en el debate.